principio en esta edición David Galeano, le damos la bienvenida, antropólogo y director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muy bien, Daisy, muy contento de compartir contigo, con la audiencia de la Mañana Plus, aquí por Radio Guaraní. Efectivamente, es una última publicación. Sí. Vamos por el número. Y somos unos 20, 21 libros publicados hasta ahora. Wow, y muchas inspiraciones de por medio. David. Bastante, muchas. Y una gran mayoría también son textos que se utilizan en la enseñanza guaraní. Este es un material bilingüe donde nosotros tomamos, por ejemplo, las reflexiones, pensamientos de grandes pensadores, por ejemplo, Gandhi, William Shakespeare, Mario Vargas Llosa, por citar algunos nada más, Neruda, y tomamos algunas de sus poesías o sus pensamientos y hicimos la traducción al guaraní. Son pensadores que están también dentro de tu línea de buen gusto, que Así a mismo. quien siempre seguís. Así mismo. Y justamente la referencia, cuando decimos reflexiones antropológicas, es un poco pensar en el ser humano, en las buenas, digamos, costumbres, en la moral, en la ética. Y uno al leer a estos pensadores y estos pensamientos, uno encuentra ideas extraordinarias sobre lo que tendría que ser la persona o el ser humano. Siempre viene bien, de acuerdo al momento que esté pasando uno. Y eso un poquito fue entonces tu idea al escribir este libro. Así mismo. Y son, digamos, distintas líneas que voy tomando. En algún momento, por ejemplo, recopilé chistes, en otras ocasiones poesía, en otras ocasiones, como decía, algunos textos. Tengo uno sobre antropología que es bilingüe y, en fin, motivado por la necesidad también de más materiales en guaraní. Está tapizado en perpi oñea guaraní me omoñe ecuador guaraní me homia pemuano se cuaco aranducajina de ese. Así que a leer todos y a comprar más que nada. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Y en este momento en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que 520-276, la gente puede llamar y nosotros vemos cómo acercarnos a ella. Genial. Y en la presentación, ¿a quién le tocó dar esta...? La presentación estuvo a cargo del doctor José Manuel Silvero, quien es director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional, es filósofo, le había pedido a él, y el otro presentador fue el doctor Carlos Ferreira Quiñones, quien es doctor en lengua guaraní y entendido en el tema de la traducción. Porque acá hay dos cosas, ¿verdad? El tema filosófico por un lado y el tema de la traducción. Sí, eso estoy justamente... Aquí agarro una, No te rindas, de Mario Benedetti, por supuesto con la traducción en guaraní. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. Y la buena combinación para que la gente también lo pueda comprender y de alguna manera seguimos estudiando así. Así mismo. Y vos sabés que dentro de ese proceso de inspiración no solamente hay autores internacionales, también muchos de los escritos hacen referencia a pensadores nuestros también. Justamente yo creo que ese es el punto más importante cuando trabajamos en el ámbito cultural, ver la posibilidad de promocionar el guaraní, a través del guaraní también, demostrar con esto la capacidad que tiene la lengua, que se puede decir todo como se puede decir en cualquier otro idioma del mundo. Bueno, y hablando justamente de reconocimientos, qué lindo fue ese destaque que recibiste por parte de una conocida cooperativa. Hablamos de esa experiencia, ¿cómo fue? Sí, el martes pasado, este martes 18, en plena Expo, se realizó una ceremonia de distinción a varias personas, ¿verdad? En este caso por esta cooperativa que es Colonias Unidas. Ellos eligieron a aquellas personas que consideran aportan para la construcción de nuestro país. Y nosotros tuvimos la satisfacción, en este caso, de ser uno de los elegidos por ellos este año, con el nombre de Destacado 2017. Nos hicieron entrega de una distinción muy valiosa, muy linda, que estimula nuestra actividad y nos permite continuar con fuerza esta labor que estamos haciendo en favor del guaraní y de la cultura de nuestro país. Tenés un rol muy importante como director del Ateneo, así que a seguir esforzando lo mejor por nuestra cultura y que no desaparezca, que es lo que
a veces nos pasa que vamos olvidando, pero a través de un libro vamos cosechando y a través de la enseñanza. Un placer, David. Gracias. Muchas gracias, Desi, y sobre todo reiterarte este agradecimiento del Ateneo para contigo, para con tu programa, por esta continua recordación que haces de lo nuestro y que haces del idioma guaraní. Gracias, gracias.